El tema a mencionar es el holocausto o la ofrenda quemada. Olor conducente a descanso a Jehová. El diccionario de la lengua española define sacrificio como muerte de una víctima en ofrenda a una deidad. La ofrenda es la vida de la víctima, no la sangre. La sangre es el símbolo de muerte. ¿Qué era la ofrenda quemada o holocausto? También se les llamaba holocausto en la Biblia. Vamos a leer, los invito a leer Levítico capítulo 1, versículo 3. Si la ofrenda de él es una ofrenda quemada de la vacada, un macho, uno sano, es lo que debe presentar. A la entrada de la tienda de reunión debe presentarla de su propia voluntad delante de Jehová. Y ahora acompáñenme a leer el versículo 5 al 9. Entonces el toro joven tiene que ser degollado delante de Jehová, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tienen que presentar y rociar la sangre en derredor sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Y la ofrenda quemada tiene que ser degollada y cortada en trozos. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tienen que poner fuego en el altar y poner en orden la leña sobre el fuego. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tienen que poner en orden los trozos con la cabeza y el sebo encima de la leña que está sobre el fuego que está en el altar. Y sus intestinos y sus canillas serán lavados con agua, y el sacerdote tiene que hacer humear todo ello sobre el altar como ofrenda quemada, ofrenda hecha por fuego, de olor conducente a descanso a Jehová. Esta era la forma en que se debía llevar a cabo el holocausto o ofrenda quemada. En resumen, el toro se sacrificaba en holocausto básicamente para ofrenda por el pecado de la tribu de Leví. El sacerdote y familia. Miren, vamos a comparar ahora con Levítico capítulo 16 en su versículo 3 y luego el 6. Dice 16:3. Con lo siguiente debe entrar Aarón en el lugar santo, con un toro joven para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Y el 6. Y Aarón tiene que presentar el toro de la ofrenda por el pecado, que es para él, y tiene que hacer expiación a favor de sí mismo y de su casa. Ahí está. El primer toro se sacrificaba primero por el sacerdote y su familia. Ahora, otro sacrificio que acompañaba era el sacrificio de los 2 machos cabríos. Se sacrificaba uno para hacer expiación por el pueblo, y el segundo se enviaba al desierto para que se llevara los pecados de todos, muy lejos en el desierto, dedicado al dios del desierto, Azazel. Miren, vamos ahora a leer ahí en el mismo capítulo 16, el versículo 7 y 8. Y tiene que tomar los 2 machos cabríos y tenerlos parados delante de Jehová a la entrada de la tienda de reunión. Y Aarón tiene que echar suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y la otra suerte para Azazel. Sí, así se hacía. Y el versículo 10. Pero el macho cabrío sobre el cual haya venido a dar la suerte para Azazel debe tenerse parado vivo delante de Jehová para hacer expiación por él, a fin de enviarlo para Azazel al desierto. Ahora, como vemos, era todo un proceso, un rito que se seguía y establecía la ley de Moisés para llevar a cabo los sacrificios. También se hacían sacrificios de grano,
de las primeras cosechas y los mejores granos también se quemaban en ofrenda quemada o holocausto, aunque era un poco diferente. También había fiesta en las grandes fiestas de Israel, se hacía esto, pero básicamente, ¿cuál era el objetivo de los sacrificios? Era mostrarles a los israelitas que su vida futura dependía de su obediencia. Los sacrificios que se hacían en Israel eran para hacer de sus pobladores un pueblo espiritual, llevarlo a esperar al Mesías para ofrecer un solo sacrificio para el perdón de pecados y para siempre. Vamos a comparar ahora con Romanos en su capítulo 3. En sus versículos, capítulo 3, versículos 23, 24 y 25. Vamos a leerlos. Porque todos han pecado y no alcanzan a la gloria de Dios. Y es como dádiva gratuita que por su bondad inmerecida se les está declarando justos mediante la liberación por el rescate pagado por Cristo Jesús. Y el 25. Dios lo presentó como ofrenda para propiciación mediante fe en su sangre. Esto fue con el fin de exhibir su propia justicia, porque estaba perdonando los pecados que habían incurrido en el pasado, mientras Dios estaba ejerciendo longanimidad. Sí, el rescate, el único rescate y que se ha ofrecido para siempre es el rescate pagado por nuestro Señor Jesucristo, inclusive que Dios mismo presentó como ofrenda. Pero, ¿qué pasa cuando la esperanza de salvación se convierte en fanatismo? Ahora los invito a leer el relato del juez Jefté y su hija. Abrimos la Biblia en Jueces capítulo 11. En aquel tiempo no había reyes en Israel, gobernaban los jueces. Jefté tenía una batalla más bien, contra los hijos de Amón. Amón quería destruir a Israel. Dice Jueces capítulo 11 versículo 30. Y vamos a leer hasta el 39. Entonces Jefté hizo un voto a Jehová y dijo: si tú sin falta das a los hijos de Amón en mi mano, entonces tiene que suceder que el que venga saliendo, que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro, cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, tiene que llegar a ser entonces de Jehová, y tengo que ofrecer a ese como ofrenda quemada. De modo que Jefté pasó adelante a donde los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová procedió a darlos en su mano, y fue hiriéndolos desde Aroer por todo el camino hasta Minit, 20 ciudades, y hasta Abel Keramín, con una matanza sumamente grande. Así fueron sojuzgados los hijos de Amón delante de los hijos de Israel. Por fin Jefté vino a Mizpá, a su casa, y mire, su hija salía a su encuentro con toque de pandereta y baile. Ahora bien, ella era absolutamente la única hija. Además de ella, él no tenía ni hijo ni hija. Y aconteció que cuando él alcanzó a verla, empezó a rasgar sus prendas de vestir y decir: ay, hija mía, realmente has hecho que me doble, y tú misma has llegado a ser la que yo estuve obligando a extrañamiento, y yo he abierto mi boca a Jehová y no puedo volverme atrás. Pero ella dijo: Padre mío, si has abierto tu boca a Jehová,
haz conmigo conforme a lo que ha salido de tu boca, puesto que Jehová ha ejecutado para ti actos de venganza sobre tus enemigos, los hijos de Amón. Y pasó a decir a su padre, que se me haga esta cosa. Déjame por 2 meses y deja que me vaya, y ciertamente descenderé sobre las montañas y déjame llorar mi virginidad, yo y mis compañeras. Ante esto él dijo, ve, de modo que la envió por 2 meses, y ella siguió yendo, ella con sus compañeras, y llorando su virginidad sobre las montañas. Y al cabo de 2 meses aconteció que vino de regreso a su padre, después de lo cual él llevó a cabo su voto que había hecho tocante a ella. En cuanto a ella, nunca tuvo relaciones con ningún hombre, y vino a hacer disposición reglamentaria en Israel. Y el 40 también. De año en año, las hijas de Israel iban a dar encomio a la hija de Jefté, el Galadita, 4 días en el año. Sí. Jefté ofreció en holocausto a Jehová a su hija, como lo dice el versículo 39. Y al cabo de 2 meses aconteció que vino de regreso a su padre, después de lo cual él llevó a cabo su voto que había hecho tocante a ella. ¿Sí? Ella murió. Pero ¿aceptó Jehová Dios este sacrificio? ¿Cuál fue el error que cometió Jefté para que su hija muriera? Bueno, Eclesiastés 5:4 menciona, paga tu voto a Dios. El punto es que Jefté no reflexionó en el voto que estaba haciendo. ¿Aceptó Jehová Dios este sacrificio? En el pasado, cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac en sacrificio, apareció entre los matorrales un carnero y le dijo a Abraham, detente. Y Abraham sacrificó al carnero. ¿Por qué no sucedió en este caso? Por lo que acabamos de decir. Jefté no reflexionó en el voto que estaba haciendo. Es notable la devoción de Jefté y su hija. Notamos que en el versículo 40 menciona que de año en año las hijas de Israel iban a dar encomio a la hija. Sin embargo, sucede que la hija no se fue a ninguna casa de Jehová a servir, ¿no? Ella realmente murió. Fueron las israelitas, las jóvenes, las que tomaron este ejemplo de la hija de Jefté por su devoción, para después, desde este tiempo en adelante, ir a servir a la casa de Jehová, pero no antes. Fue después de este suceso que ellas empezaron a ir a servir y ofrecer su vida entera al servicio de la casa de Jehová. Y Jefté, pues sí, llevó a cabo su voto que había hecho. Esto nos hace reflexionar en una cuestión, la cuestión de la sangre. ¿Expondríamos a nuestra familia a un sacrificio? ¿Qué es? ¿Fanatismo o devoción? Reflexiona.